Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Yo le he puesto como título a este mensaje: solo siervos y nada más que siervos. Solo siervos y nada más que siervos, hermanos. Es como he titulado este mensaje. Capítulo 4, versículo 1 al 6, hermanos. Vamos a darle lectura. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta la venida del Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Hermanos, desde el capítulo 3, todo el capítulo 3 hemos hablado grandemente de las consecuencias del enfocarse en la sabiduría, hermanos, ¿verdad? También vimos las divisiones, la exaltación a los hombres, pero también vimos la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para el crecimiento personal de nuestra vida cristiana. Hermanos, vimos que Dios hace una advertencia a aquellos que destruyen el templo de Dios, ¿verdad? Vemos cómo Pablo se enfoca en que lo más importante es lo que está enfocado en Cristo, en Dios, hermanos. Y parece ser que este capítulo 3 y este capítulo 4 se enfoca en hablar tanto a la congregación de Corintio, pero con un punto muy especial, hermanos. Un punto muy especial en este capítulo 3 y en este capítulo 4 es anunciarnos o decirnos qué somos cada uno de nosotros. Y hermanos, el apóstol Pablo le aclara con más exactitud qué es cada uno de los siervos, qué es cada uno de los maestros dentro de la iglesia de los Corintios. ¿Sí? Él sigue con ese tema, hermanos, y en el capítulo 4 empieza con una frase: así pues. ¿A qué le suena esa frase? A que va a concluir, ¿verdad? A que va a dar un tema concluyente en el tema que aborda en el capítulo 3, del cual venimos hablando, ¿verdad? Pasamos del 2 y luego pasamos al 3. Y aquí parece ser que va a concluir, y creo que le dedica todo un capítulo para concluir este asunto, hermanos. Pero nosotros nada más vamos a ver hasta aquí. Vamos a ver del versículo 1 al 6. Hermanos, él dice, así pues, y dice, va a concluir. Dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, el apóstol Pablo dice que
las personas tengan a los siervos como solo servidores. Hermanos, en otras palabras, no hay ni un prestigio dentro de la iglesia. No hay ni un prestigio dentro de la iglesia. Ninguno. Y los vamos a ver por qué. Hermanos, dice, ténganos los hombres, que los demás hombres, que los de la iglesia, nos tengan a nosotros por servidores de Cristo. Esta palabra servidores, hermanos, es muy interesante. En el tiempo antiguo existían barcos en donde existían remeros, ¿verdad? O personas que remaban para mover el barco. Y había como 3 grupos para que movieran el barco. La palabra siervos significa el siervo o el remero más inferior, el que iba hasta abajo, vamos. Dándoles a entender a los corintios, el apóstol Pablo, que no somos más que el ejemplo de esto. ¿Qué quiere decir? Una persona que trabajaba o que era esclavo, como aquel que movía el barco, nunca iba a llegar a tener prestigio ni a sobresalir en la sociedad. Un esclavo de esa magnitud era hasta lo peor, hermanos, o sea, lo más bajo a nivel social. No había reconocimiento para este tipo de persona que remaba. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo está diciéndole a los corintios, hermanos, ustedes se están ahogando en un vaso creado por ustedes. Ustedes no entienden que nuestra posición no es de reconocimiento alguno. ¿Por qué? En el contexto, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y estaban teniendo prestigio, yo soy de la escuela de Pablo. En otras palabras, yo soy de la escuela de Apolos. Exaltando, ¿verdad? Hablábamos de eso. Y aquí el apóstol tiene que decir, en otras palabras, a los corintios, no hagan eso. Todos nosotros somos esclavos sin prestigio. Pero parece ser que es una tendencia del ser humano exaltar a la gente. Es una tendencia del ser humano a que el que habla mejor sea el más elevado, hermanos. No somos más que este tipo de esclavos. Hoy en día, y yo creo que a través de la historia se ha presentado esto, hermanos, ¿verdad? Que se busca el prestigio de los seres humanos. Y hermanos, no somos más que siervos. Y en el mismo versículo usa otra palabra, administradores de la gracia de Dios. ¿Sabe qué es un administrador? Esta palabra administrador, hermanos, es un mayordomo, otro esclavo al cual se le pone para distribuir los bienes o el trabajo dentro de una hacienda, o para administrar el trabajo o las cosas de una persona rica. No pasa más de ser un esclavo que administra. Hermanos, en la primera palabra, que es la de esclavos, hermanos, aquí podemos entender hoy en día, hermanos, que dentro de muchas iglesias
muchos levantan ministerios. ¿Sí? Muchos levantan ministerios, pero lo hacen para tener un prestigio ante las personas. ¿Sí? Muchos hoy en día les gusta ser alabados por la gente. Hoy a muchos les gusta que los atiendan como el presidente de la República Mexicana. Bueno, no mexicana, cualquier presidente. ¿Cómo atienden a un presidente, hermanos, aquí? Díganme, ustedes díganme, ¿cómo atienden a un presidente? Mucha reverencia. No, pues, la reverencia. A lo mejor. ¿Verdad? Tráigame mi agua, hermana. Tráigame mi café, hermano. ¿Sí, verdad? Dijo Humberto, tráigame mi pastilla. Hermana, ¿me puede arrimar? O hermano, ¿me puede arrimar esa silla para sentarme? ¿Se han escuchado esto, hermanos? ¿Sí? Y hoy parece que no somos este tipo de siervos, ¿verdad? Hoy somos siervos, ¿qué dijo algo? Somos siervos, fresas, ¿verdad? O sea, todo el prestigio. Eso es hablando de pastores, hermanos. Hablando de pastores. Hoy en día muchos pastores dicen, quieren el prestigio, quieren el reconocimiento, quieren que los reverencien, quieren que les besen la mano. ¿Ustedes pueden ver a un pastor que se deje besar la mano por una persona? ¿No? Pues déjeme ver que sí hay. Déjeme decirle, sí hay. Todos esos que dicen que recibieron una revelación para implementarlo dentro de la iglesia, eso se creen. Y dejan que la gente los bese y los reverencie, hermanos. ¿Sí sabían eso? Otros dicen que les llamen papá. ¿Han escuchado eso? Pero hermano, esta es la culpa de las personas por estar exaltando a la gente. ¿Sí? Esta es culpa de la misma gente por estar exaltando gente. Sí, no, si los líderes no son los culpables, hermanos. ¿Sí me la creen? Son la gente la que son los culpables de todo eso. ¿Por qué? ¿Lo escuchaste? ¡Qué palabras tan hermosas! ¿Quién habla así? Padres, no nomás eso les falta, hermanos. Hermanos, no somos, dentro de la iglesia no somos eso. Y parece que ahora el pastorado, hermanos, hoy el pastorado no lo buscan por el amor de Cristo, se busca por otras intenciones. Pero bueno, hermanos, no somos más que siervos, hermanos. No somos más que personas que servimos a Dios como esclavos. Otro punto, hermanos, aquí es que ¿habrá niveles de reconocimiento dentro de la iglesia? Si el apóstol Pablo se habla de sí mismo y de Apolos como un esclavo de esta magnitud, ¿habrá un espacio para ver algún reconocimiento de exaltación? Entonces, hermanos, hay aquí una lección muy buena y doble, ¿sí? Para el pastor necesita aprender
Y debemos de entender que somos siervos y somos esta clase de esclavos. Que nosotros no debemos de buscar un prestigio más allá de la gente. Pero la gente también tiene que aprender a no estar exaltando gente, por muy buenas que sean sus capacidades, por muy buenas que sean, por muy bueno que sea en lo que hace. ¿Sí? No debe de estar idolatrando a esas personas, porque ese es el punto de los corintios. Ya lo venimos hablando desde el capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí no entra eso. Entonces, cada uno de nosotros dentro de la iglesia, hermanos, ¿qué somos? Entonces, aquí está Humberto, está Josué, está un servidor. ¿Qué somos delante de ustedes, hermanos? No los escucho. Somos servidores, hermanos. Somos esos servidores, ¿sí? Somos esos servidores con diferentes capacidades, con diferentes personalidades, hermanos. Pero ustedes también son siervos de Cristo, hermanos. Ustedes también son siervos de Cristo. Entonces usted no ande buscando un prestigio. Usted es un siervo de Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿O qué opina? ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Entonces nosotros no debemos de estar buscando ese tipo de posiciones, hermanos, que son dadas por el Señor. Hoy en día la gente se predica a sí mismo, ¿verdad? Y los que buscan prestigio hablan de sus logros, hablan de lo que hicieron, hablan de esto y lo otro, hablando de sus capacidades. Hermanos, 2 Corintios 4:5 dice: ni tampoco usted, hermano, como hijo de Dios, ¿verdad?, debe de estar hablando de sus propias capacidades. 2 Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Predicar a Cristo, no predicar a nosotros mismos. La siguiente palabra, como administradores, hermanos, también viene en sí para reflexionar. Y el apóstol Pablo le habla a los líderes de la iglesia y a toda la iglesia en general, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es un pastor? Un administrador de los misterios de Dios. Pero ¿qué es un cristiano también? ¿Qué es un cristiano? Un administrador de los misterios de Dios, hermanos. ¿Sí? Nosotros tenemos esa responsabilidad, todos, hermanos. Todo empieza con los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes son los que establecen, el que establece la iglesia, establece a otros, ¿verdad?, para enseñar, hermanos. ¿Sí? Voy a decirlo así. Hay alguien que llega y establece una iglesia, y ese mismo trabaja con unos para establecer a otros como administradores, como maestros, como pastores, como ancianos, hermano. ¿Sí?
Y todos llegamos en un punto a ser administradores de los misterios de Dios. Una de las responsabilidades que tenemos como administradores de Dios, hablando de pastorado, es eso. Estos misterios de Dios. Ya hemos hablado de estos, de los misterios de Dios. ¿Qué es ese misterio, hermanos? ¿Qué son esos misterios? En Efesios 3 habla de un misterio que es el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Y estos misterios de Dios son las enseñanzas bíblicas. Nosotros somos administradores, somos responsables de distribuirlo a ustedes. Y ustedes son responsables de distribuirlo ¿a quién? Entonces todos aquí somos administradores de los misterios de Dios. ¿Está usted preparado para ser un administrador de los misterios de Dios? Hermanos, Colosenses 1:25. Vamos a Colosenses 1:25. Ajá. Colosenses 1:25 dice: de la cual fui hecho ministro, servidor, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente ¿qué? La palabra de Dios, hermanos. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esos somos administradores, hermanos, y como responsables de ser administradores de la palabra de Dios, hermanos, tenemos una responsabilidad bien grande, hermanos. Número uno, de predicar el verdadero evangelio, hermanos. ¿Sí? De predicar el verdadero evangelio. Y voy a puntualizar en esto, porque entre más y más se va torciendo el evangelio, hermanos. Y ese es un misterio que Dios reveló a la iglesia, hermanos. Y si no es ese evangelio que predicamos, entonces ¿seremos buenos administradores o no? No. Quien no predica el verdadero evangelio, aunque tenga un imperio, hablando en forma de iglesia, está siendo un mal administrador. Porque si hablamos de misterio, ese es el primer misterio que tenemos que administrar. Nosotros y todos, hermanos. Si usted va a compartir el evangelio, comparta el verdadero evangelio, hermanos. No, nada más se enfrasque en el amor de Dios. ¿Sí? Enfrásquese en todo lo que compete al evangelio, hermanos. La muerte, la vida, la sepultura, la muerte y la sepultura. Ya se me estaba olvidando lo importante, ¿verdad? La muerte, la sepultura y la resurrección del Señor, hermanos.
Eso es lo que debemos de estar evangelizando, hermanos. Otra de las cosas en las que somos administradores de los misterios de Dios es en la enseñanza bíblica, hermanos. Hoy en día se predican muchas ideas de hombres, hermanos. ¿Sí? Pero nosotros somos administradores de estas verdades. Voy a entrar más adelante a ese punto de las enseñanzas. Pero hermanos, nosotros como administradores tenemos un compromiso con todos, y todos con todos, hermanos. Me doy a entender. Primera de Pedro 4:10, hermanos, con este versículo. Primera de Pedro 4:10. Ahí dice Pedro, cada uno, ¿sí? Cada uno, ¿ya estamos ahí, hermanos? Cada uno, según el don que ha recibido, quédese con él. No, ministrelo, sírvalo a otros. Y aquí viene la responsabilidad. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder de Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, hermanos. ¿Usted tiene un don? ¿Usted ha recibido cosas de Dios, no hablando materiales sino espirituales? ¿Qué ha hecho con ellos? ¿Qué ha hecho usted con lo que Dios le ha dado? ¿Se ha quedado con ellos? ¿O los ha recibido y los ha compartido? ¿Qué ha hecho con ellos? Usted debe de ser un buen administrador, hermanos, ¿verdad? ¿O no, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Cómo va la parábola del siervo infiel? ¿Qué es aquel que cuando dice que tarda su señor en llegar y empieza a beber, a emborracharse, a golpear a sus consiervos, y llega el señor, el patrón, y lo halla así? ¿Usted está así? Ahora bien, ¿cómo usted administra los misterios de Dios? ¿Cómo usted debe de administrar eso que usted recibió de Dios? Hermanos, ¿cuánta gente cargada hay dentro de la iglesia? ¿Qué necesita esa persona? Ayuda. La palabra del Señor. Ayuda, y la ayuda que le podemos dar es la palabra del Señor. Hay gente necesitada. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Hay alguien que no sabe que está pecando. ¿Qué necesita ese hombre o esa mujer?
Necesita exhortación. ¿Y qué? ¿Se le exhorta según mis pensamientos? No, se le exhorta según el misterio o las palabras de Dios. ¿Qué ha recibido usted de Dios? Usted ha recibido 66 libros. ¿Sí? Usted ha recibido 66 libros inspirados por el Espíritu Santo para ministrarlos con las personas. ¿Qué he recibido yo? Los mismos 66 libros y administrarlos con las personas, hermanos. Entonces, hermanos, eso es lo que somos, siervos y administradores, hermanos, de los misterios de Dios. En otras palabras, de las enseñanzas de Dios. ¿Sí? De las enseñanzas que están plasmadas dentro de la Escritura de Dios. Regresamos a Corintios, hermanos. Y en el versículo 2, el apóstol Pablo dice: ahora bien. ¿A qué le suena ese ahora bien? Se requiere que los administradores, que cada uno se ha hallado fiel. Entonces, somos siervos, somos administradores de los misterios de Dios. Muy bien. Pero dice aquí el apóstol Pablo que debe de ser fiel. El administrador tiene que ser fiel. Esta palabra fiel es una persona digna de confianza. ¿Sí? Una persona que es responsable en los misterios de Dios. ¿Sí? Es una persona responsable en los misterios de Dios. Y que sea hallado fiel, hermanos. Esto, hermanos, es una... Hay un comentarista que hablaba de... como un heraldo, hermanos. ¿Sí saben qué es un heraldo? ¿Sí? No el periódico, hermanos. Se dedica a llevar las noticias. Exactamente. Y un heraldo llegaba al pueblo y decía los decretos o las órdenes del rey, y él se paraba y decía: el rey dice esto, lo otro y lo otro y lo otro. Pues el rey dice: se van a subir los impuestos y vamos a degollar, ¿verdad?, al que se robe la gasolina y esto, ¿verdad? Pero el heraldo tenía mucha responsabilidad, hermanos. Era dar a conocer las palabras del rey tal y como eran. Ese era un heraldo fiel. Ese es una persona fiel. Uno que da a conocer el mensaje tal y como es. El heraldo, esa persona, se enfrentaba a que lo lincharan, hermanos. A que al pueblo no le gustara lo que el rey puso y se fueran contra él. Las groserías, exactamente, todos contra él. Porque así somos los seres humanos, ¿verdad? No vamos contra el rey, vamos contra el mensajero. Y contra el mensajero, órale, no nos gusta la palabra, vámonos, vamos a golpearlo. ¿Cuánto lo hicieron en el Antiguo Testamento? Muchos, así mataron a los profetas. Ellos eran heraldos fieles, hermanos. Eran administradores fieles de las verdades de Dios. Hoy en día nosotros también tenemos que ser fieles a esas verdades de Dios.
a ese evangelio, a esas enseñanzas, hermanos. Tenemos que ser fieles. Hoy en día, o a través de la historia del cristianismo, se han introducido muchas enseñanzas fuera del contexto bíblico. Muchas exageraciones en muchas doctrinas. Muchas ideas de hombres. Hermanos, ¿y quien predica las ideas de hombres es fiel? No. Hermanos, nosotros tenemos que ser fieles a ese mensaje. Tito 1:9, hermanos, rápidamente, Tito 1:9. Fíjense bien cómo le dice Tito, Pablo a Tito. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen, Vamos al capítulo 2:10 de ahí de Tito, hermanos, también. Sí, capítulo 2, versículo 10. Dice, no defraudando, sino manteniéndose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, ¿cuántos falsificadores podemos ver hoy en día en predicaciones del Evangelio, en las predicaciones bíblicas? ¿Cuántos ha visto usted falsificadores? ¿Y cómo los detectamos? Por la Biblia, ¿verdad? Detectamos por la Biblia a los falsificadores del Evangelio, los falsificadores de las enseñanzas. Hoy en día se falsifican muchas enseñanzas, o otras son exageradísimas, ¿sí? Y por ejemplo las sectas son un tipo de ese tipo de enseñanzas, ¿verdad? Hay enseñanzas en donde ellos a las propias ideas del ser humano. Por ejemplo, muchos dicen, no, es que el hombre no nace en pecado, solamente nace con una tendencia al pecado. Hoy en día se dice que todos los hijos de Dios deben de ser prósperos y millonarios. Hoy en día se dice que los cristianos tienen demonios. Entonces, hermanos, lo que acabo de hablar, los que enseñan estas cosas, ¿son fieles, heraldos de Dios? Quede con el que dice, Cristo te ama. ¿Será un fiel administrador? ¿Será un fiel heraldo? ¿Será un fiel administrador? Ahí es como que entre quiere, ¿no? Como entre... Verdades a medias. Verdades a medias. Entonces, hermanos, hay muchos que sacan textos de la Escritura fuera del contexto. Yo escuchaba uno, hermanos. A ver, ahí les voy, ahí les voy como ilustración. Ya, para... Escuchaba, nosotros estudiamos el libro de los Hechos, ¿verdad? Y vimos cuando Pedro reprende a el mago, ¿verdad que sí? Entonces, casi no me gusta escuchar, yo les voy a decir, no me gusta escuchar cosas de estos, pero se me fue y lo escuché. Y ahí le voy. Nosotros estudiamos ese pasaje y pudimos ver la perversidad del mago, ¿verdad? Pues ¿qué creen? Yo vi una enseñanza en donde un pastor justifica la acción del mago.
y es lo único que he visto, porque tengo mucho tiempo sin ver eso. No sé, por alguna razón lo vi. Hermanos, torció tanto el sentido original de la Escritura. Miren, el pasaje ni siquiera se daba para una analogía, ni siquiera era una figura retórica, ni siquiera era se podía usar una regla de interpretación alegórica o cosas así que se usan para interpretar. Hermanos, era tan literal, es tan literal, nosotros lo estudiamos aquí. Y torció todo el sentido de ese pasaje que dije, no hombre, la cabeza trabaja al 100, hermanos, para nuestra conveniencia. Hermanos, nosotros no debemos de predicar la palabra para conveniencia, hermanos. Que se nos olvide agarrar textos para manipularlos para nuestro propio beneficio y ambición. Esos falsos heraldos, miren, ¿saben por qué se ha quitado la palabra pecado? ¿Saben por qué se ha quitado la palabra pecador? ¿Sabe por qué se ha quitado muchas cosas del Evangelio? Porque mucha gente se les va de la iglesia a las personas. Ya no les dicen arrepiéntase, ya no les dicen usted se va a ir al infierno. ¿Saben por qué ya ni quieren decirle a la gente que se va a ir al infierno? Porque así no ganan adeptos. Pero ese no es el mensaje que Cristo nos dejó. No es el mensaje. Todos los que hacen eso no son heraldos fieles a Dios. Segunda de Corintios 2:17, hermanos. Hay unas hojitas más adelante. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Tú eres ese, hermano? ¿Sí somos eso? ¿Buenos heraldos de Dios? ¿Sí somos buenos proclamadores fieles de los misterios de Dios? ¿Sí distribuimos bien las verdades de Dios? ¿O como dijo Gerardo, las decimos a medias o las torcemos completamente? ¿Qué haces? ¿Eres fiel para decirle a una persona, estás en adulterio? La palabra dice esto. ¿Eres fiel para decirle, arrepiéntete a una persona? Decir, la palabra te dice esto. ¿Eres fiel para decirle a una persona, cambia tu forma de pensar? Porque como tú piensas no es como la Biblia dice. O para ganar simpatía dices, pues sí te entiendo, ¿verdad? Sí te entiendo, ¿no? Pues échale ganas. Échale ganas, Dios te va a ayudar. Ese hombre necesita, o esa persona necesita de que tú llegues con la palabra de Dios y le digas, hermano, estás mal. No es así. O si nomás le dices, es que Cristo te ama y Dios es muy bueno. Dios es muy bueno y te va a ayudar. Es una verdad, ¿verdad? Pero no es lo que necesita ese hombre, hermanos. Esa persona no es la que necesita. Entonces, hermanos, dejemos las verdades a medias y seamos buenos administradores, hermanos. Buenos administradores de los misterios de Dios. Fieles de proclamar y tal como es el mensaje. Le duela a quien le duela el mensaje, hermanos. Lo golpee o no lo golpee a usted sea fiel a proclamar las verdades bíblicas. Pero
pero que sea una verdad bíblica, no vaya a llegar a decir con sus propias ideas, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré, dice la Escritura, ¿verdad? ¿O sí lo dice? No, ¿verdad? No llegue usted, ¿verdad? Pues así, no, llegue y hable las verdades de Dios. Cuando usted evangelice, hable lo que Dios le dijo. Hoy en día muchos cristianos no sufren persecución. ¿Por qué no sufren persecución? Uno, porque pues estamos abiertos al Evangelio. Otro, ¿por qué? Porque no hablamos la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios le taladra a las personas. Si nada más hablamos lo bonito, la gente te va a escuchar. Pero cuando hablas lo que de verdadmente la persona necesita escuchar, te va a terminar odiando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a querer simpatía? ¿O quieres que te odie? Un amigo de Jaime, ¿verdad? A mí no me quiere, hermanos. ¿Sí o no, Jaime? Y yo le digo a Jaime, qué bueno que no me quiere. ¿Por qué? Porque hemos platicado con él acerca de las verdades bíblicas y yo le digo, es que la Biblia es esto, es que la Escritura nos habla de esto. Este es el Evangelio. Y a él no le gusta. Entonces dicen, no, me cae pero mal, como dicen por ahí, como me da como una patada de mula. No estoy aquí para agradar a la gente, hermanos. Tampoco estamos para agradar y darles a conocer lo que ustedes quieren escuchar, hermanos. La palabra de Dios se predica y se habla, le guste a usted o no le guste, o le guste a los demás o no les guste. La palabra se tiene que predicar tal y como es. No nos vamos a aceptar. Si habla de pecado vamos a hablar. Si habla de arrepentimiento vamos a hablar. Si habla de lo que hable la palabra, vamos a tener que hablar, hermanos. ¿Sí? No sacándole la vuelta a los temas importantes. ¿Por qué? Porque debemos de ser fieles, hermanos. Fieles al mensaje de Cristo Jesús. Seguimos rápidamente, hermanos, porque ya me detuve mucho en este tiempo. Versículo 3, perdón. Yo en mucho tengo por ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. Así que nada juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que no aprendáis a pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Hermanos, Pablo habla de la fidelidad, ¿verdad? Lo que hablamos como administradores, como siervos, y que seamos fieles, hermanos. Y la fidelidad, hermanos, es el Señor quien la dispone. Hermanos, podemos juzgar la profecía, hermanos, pero en otras palabras, el apóstol Pablo, en resumidas cuentas, está diciendo, nadie puede juzgar las intenciones del ministerio, del por qué hace la obra tal persona así. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? ¿No? ¿Sí? Nadie puede juzgar. En esto, hermanos, tenemos que ser muy astutos, porque el versículo 6 es clave en interpretar las palabras. El contexto anterior de lo que se viene hablando y el versículo 6 es importante
hermanos, en este sentido, en esta interpretación del versículo 3 y 4, hermanos, en donde dice, hermanos, en poco tengo ser juzgado. Esta palabra de juzgado significa examinado, ¿sí? Examinado. Por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo de mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. A mí, hermanos, entonces, en el tiempo de los corintios, ¿qué pasaba? Había divisiones de maestros, ¿verdad? Y en el versículo 6 es clave, porque ahí Pablo lo dice muy claramente, que nadie debe de pensar más de sí mismo, ¿verdad? Más de lo que está escrito. Déjenlo leo textualmente. Dice, presentados como ejemplo, dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Hermanos, ¿qué es lo que pasa con este pasaje? Después de hablar de la fidelidad, de ser un siervo y administrador de los misterios de Cristo, de la palabra de Dios, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes, ¿verdad?, no deben de estar juzgando el servicio de un pastor en base al servicio de otro pastor. ¿Sí? Ustedes no, y aquí es el punto. Usted ve a una persona que es pastor y trabaja de tal manera y tiene una personalidad y una forma. Hermanos, nosotros no debemos de estar juzgando en base a ese pastor o examinando a los demás, vamos a usar la palabra examinando a otro pastor en base a otro pastor, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Nadie puede examinar a uno respecto al otro. Cuando todos los que son pastores predican la palabra con exactitud, no se debe de examinar en base a la personalidad de otro. ¿Sí? No se puede, hermanos. No se puede examinar así, hermanos. ¿Por qué? Hermanos, a veces el juicio que las gentes hacen es un juicio malo, en base a pensamientos preconcebidos. ¿Sí? En base a pensamientos preconcebidos que se dice, es que esto tiene que ser así y tiene que ser así. Ok, ¿dónde lo viste? ¿Verdad? Le voy a decir una cosa aquí. Por ejemplo, Humberto, Josué y un servidor, ¿los tres predicamos igual? Cada uno de nosotros tenemos la forma de predicar. Pero si usted dice, es que José Luis no predica bien porque no le hace como Humberto, ¿qué está haciendo? Está juzgando en base a otro. O que digan, es que José Luis no predica como Pablo, ¿verdad? Vamos a ponerle, o como Josué, o viceversa, vamos a otros. No se puede, hermanos, no podemos hacer eso. Eso es darle prioridad. Es más, en otras palabras, eso es poner un estatus en base al hombre. ¿Sí? Eso es poner un estatus en base al hombre y no en base a la fidelidad del siervo. Y porque tal hombre no hace como el otro, no es fiel. ¿Cómo ven?
Hermanos, nosotros, hermanos, no podemos estar dando juicios, ¿verdad?, en base a otras personas. Demos juicio, hermanos, en base a Cristo, pero ahí no tenemos responsabilidad moral para hacerlo, hermanos, porque no somos Cristo. Y Pablo lo dice en el versículo 5, hermanos. ¿Qué dice el apóstol? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Entonces, aquí el modelo para nosotros, ¿quién es? Es Cristo, hermanos. El modelo para usted de estatura es Cristo. ¿Sí? Pero si usted ve a una persona haciendo su ministerio en base a algo que a usted no le gusta, no lo juzgue, porque a lo mejor es su preferencia, a lo mejor es su propio pensamiento. ¿Sí? Si lo hace para Dios, qué bueno. Si lo hace de una manera correcta, qué bueno. Y si lo hace de una manera incorrecta, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos, hermanos, porque no conocemos las intenciones de cada quien. No conocemos la intención de cada uno, el por qué hace o se hace así su ministerio, hermanos. Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, fíjese bien, dice, aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, él en su perspectiva tiene buena conciencia, hermanos. ¿Sí? Dice, estoy bien. Pero dice, pero dice después de la coma, no por esto soy justificado. ¿Sí? Pero el que me juzga y el que me examina completamente es el Señor, hermanos. Hermanos, Juan 7:24 dice, juzgad con justo juicio, ¿verdad? Y hermanos, cuando evaluamos según otras cosas, no estamos evaluando con justo juicio. Estamos evaluando según mis preferencias, según lo que yo pienso. ¿Sí? Hermanos, dice el apóstol Pablo que el que le juzga es el Señor. Todo servicio a Dios, hermanos. Y dice el apóstol Pablo así, si yo tengo algo que no sé, Dios me va a juzgar a mí. Sí, en otras palabras, si yo estoy errando en algo que en mi conciencia no me deja ver, Dios me va a juzgar. ¿Sí? Hermanos, ¿cómo la oveja va a pastorear al pastor? ¿Es lógico? No, ¿verdad que no? Sino al revés. Y bueno, hermanos, fíjense, aquí voy a decir algo muy importante. Bueno y fuera que fuéramos examinados por la predicación, hermanos, ¿sí? Pero a veces somos juzgados o examinados por detalles
en los cuales Dios nos va ayudando a mejorar. Pero no, nos sentimos nosotros nos sentimos con la autoridad de sentar a los demás en el banquillo de los acusados y dice Pablo, no juzguéis nada, porque en la segunda venida del Señor, hermanos, Él aclarará, hermanos, dice en el versículo 5, Él aclarará también lo oculto de las tinieblas. No me voy a detener ahí, porque es como un punto en el que nosotros no entendemos, ¿verdad? O sea, lo oculto de las tinieblas, lo que no entendemos de las cosas en las tinieblas. Y luego dice, y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Entonces, hermanos, en otras palabras también, entendiendo bien este punto, aquí los servidores de Dios, quien haga lo correcto, hermanos, y quien haga lo incorrecto, solamente espérese a que reciba alabanza de Dios y no de los hombres. No de los hombres. Nosotros somos muy dados a eso. Aquí debemos de esperar a que Dios nos juzgue, nos diga, nos siente en el tribunal de Cristo y nos diga, tú hiciste esto, eso, ay, perdóname, Dios. O tú hiciste esto, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y al otro también, entra en el gozo de tu Señor, pero a lo mejor no recibe alabanza de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser muy listos, hermanos. Eclesiastés 12:14, hermanos. Esto me encanta, lo de Eclesiastés 12:14. Eclesiastés. ¿Dónde está Eclesiastés, hermanos? Muchas gracias. No se crea, no se crea. 12:14. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin. Perdón, no, estoy leyendo otro pasaje. Sí, 12:14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. O sea, es Dios el que va a juzgar los detalles, hermanos. ¿Sí? Es Dios el que va a juzgar esos detalles. Sean buenos, sean malos. No nosotros. A nosotros nos toca juzgar la profecía, hermanos. ¿Sí? La profecía. ¿Por qué? Romanos 2:1. Me encanta también este pasaje de Romanos 2:1. Es muy confrontable, hermanos. Ay, no. Dice, cuidado con los juicios deliberados, hermanos. Por lo cual eres inescrutable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ese es el peligro que corremos al juzgar deliberadamente, hermanos. Ese es el que... Y ahí nos dice, tú que juzgas, te juzgas a otro. Y luego por ahí dice, escaparás del juicio de Dios. Santiago también nos habla del tema, no lo vamos a ver, hermanos. Pero ¿qué quieres? ¿Recibir alabanza de Dios? Pues ya Dios no la dará.
¿verdad? Ya Dios no la dará, hermanos. Así es que, terminando en el versículo 6, hermanos, no exaltemos a los hombres, ni hagamos comparación entre un hombre y otro, hermanos. ¿Por qué? Porque dice en el 6, Pablo se pone y Apolos se ponen como ejemplo. Dice, no pensar más de lo que está escrito. Hermanos, en lo que empezamos, el hombre exalta al hombre más de lo que Dios lo hace. ¿Qué le dijo? El que quiera ser grande, ¿qué dijo Cristo? Tiene que ser siervo. Pero parece ser que a nosotros nos gusta hacer más grande a la gente. ¿Sí? Y es ahí donde viene la siguiente parte del versículo. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué quiere decir esto? Reafirmo lo que ya he dicho. La comparación es, no, pues, yo soy de Pablo, es el que fundó la iglesia. Ustedes son de Apolos. No, ustedes no. No, nosotros somos lo mejor. Nosotros somos lo mejor. Estamos con Pablo. Yo soy discípulo de Pablo. Ustedes no, ustedes de Pedro no. Y los de Pedro igual. Nosotros. ¿Quién estuvo con el Señor Jesús? Pedro. No, pues, ¿qué enseñanza queremos? Pedro, ¿verdad? Esos de Apolos, no, pura filosofía. Vamos, sáquense. Y eso es lo incorrecto, hermanos. ¿Sí? Eso lo estoy hablando. Lo hablé en pastores y lo hablé en nosotros mismos, hermanos. La advertencia de Pablo, y termino con esto, hermanos. ¿Sí? No somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie, hermanos. Todos en la iglesia somos uno, hermanos. Todos somos uno. ¿Sabe qué es lo que nos diferencia? ¿Sí? Es el servicio que hacemos cada uno hacia Dios. Hoy en día, en otros grupos, se diferencian en grados. ¿Saben por qué? Porque han hecho un título de los ministerios. Han hecho un título. El anciano, el diácono, el de la alabanza, el de jóvenes, sí, lo han hecho un título, hermanos. Y todo el servicio dentro de la iglesia, hermanos, es servicio, hermanos. Servicio. Entonces, si aquí usted empieza a comparar a uno con el otro, si usted se empieza a comparar con el otro, usted va a venir menospreciando a otras personas. ¿Sí? Esto es lo que Pablo le dice a los corintios. Y a Humberto seguirá más adelante con lo que sigue. Pero si usted hace eso, usted va a ver hacia abajo a otros. Y eso no es lo que quiere Dios. No quiere, el apóstol Pablo dice, no se envanezca uno contra otro. Porque no hay posición dentro de la iglesia. Hay servicio, hermanos.